Hola? Sí, ja puc començar? D'acord. Hola, bon dia. Podeu anar seient tranquil·lament. Els voluntaris vindran en algun moment, però m'imagino que ara mateix, ja en uns segons, en molt poc temps, però no podem perdre més temps, perquè si no s'endarrerirà tot molt. Us volia demanar com voleu que fem la jornada. La fem en català, la fem en castellà? Quina preferència teniu? ¿En castellano? De acuerdo, no hay ningún problema. Bueno, pues comenzamos entonces. Bienvenidos, muchísimas gracias por venir esta mañana de sábado. Los sábados por la mañana hay mucho trabajo en las familias, en casa, por lo cual que ya hayáis venido ya es mucho de agradecer. Me presento, yo me llamo Àngels García, soy neuropediatra aquí en Sant Joan de Déu y formo parte de la unidad de errores congénitos del metabolismo y aquí también de Sant Joan de Déu. Para aquellos de vosotros que no hayáis tenido la oportunidad de conocerme o que no sea yo la doctora de vuestros hijos. En principio, la idea de hoy, el programa de hoy, de esta reunión, es un poco dar ideas nuevas, conceptos nuevos sobre las enfermedades metabólicas en diferentes aspectos. En aspectos de investigación, de diagnóstico, de tratamiento y también en aspectos importantes como son el social y económico. ¿De acuerdo? Todo esto, bueno, pues hay diferentes ponentes muy expertos, especializados en los diferentes temas sobre los que van a hablar y la intención es eso, que tengáis una idea de cuál es la actualidad, de cuál es la realidad hoy de las enfermedades metabólicas y el futuro. Entonces, el programa me imagino que lo tenéis todos vosotros, si no, yo iré introduciendo a los ponentes. Y el primer ponente, y comenzamos ya sin dilatarnos más, es el doctor Aleix Navarro, que es investigador del Instituto de Bioquímica Clínica. El Instituto de Bioquímica Clínica colabora sobre todo en aspectos de diagnóstico y de investigación y hace un servicio muy importante desde hace mucho tiempo en el campo de las enfermedades metabólicas y él nos va a hablar en concreto de nuevas técnicas diagnósticas en las enfermedades metabólicas. Adelante. Buenos días a todos. Gracias a Àngels y a la organización por permitirme hablaros, porque es la primera vez que lo hago y me hace mucha ilusión. Mi esquema mental estaba en catalán, se me va a trabar la lengua seguramente, o sea que paciencia conmigo, ¿vale? Y mi tema que me toca charlar sobre las nuevas técnicas puede ser un tema que parece muy duro al principio, pero lo vamos a hacer tranquilamente y os voy a hablar más o menos de dos innovaciones tecnológicas que hoy en día están en uso. Pero antes de eso, empezaremos un poquito antes, toda la historia, antes de empezar directamente con las técnicas. Y empezaríamos con lo que somos. Bueno, pues nosotros no dejamos de ser esto. Un conjunto de células que como un puzzle se unen. Por tanto, estamos formados de diferentes piezas. Estas se van organizando poquito a poco y un grupito de células va a hacer el corazón, un grupito de células va a hacer el pulmón y así sucesivamente hasta que nos forman a nosotros, un organismo entero. Pero la célula también está hecha de sus partes. Tenemos diferentes partes, núcleo, retículo endoplasmático, estas palabras que os sonarán a todos. Y estas organelas también están formadas como una casa de diferentes partes. Por tanto, en una casa, como una célula, tenemos las paredes que la envuelven, tenemos ventanas, pared, techo. Y así como la célula, sus bloques de construcción serían los nucleótidos, aminoácidos, azúcares y lípidos, pues en una casa pues tenemos cemento, madera, agua y tuchanas, ¿no? Que serían las rajoles. ¿Qué objetivo tenemos en esta vida? Somos una célula al principio y lo que tenemos que hacer es esto, irnos multiplicando para formar ese puzzle final. Por tanto, hay alguien que se tiene que encargar de construir todo el tinglado. Y en este caso es un obrero, ¿no? El obrero necesita, a partir del ciment, de la madera, construir una casa. En nuestro cuerpo, quien se encarga de eso son las proteínas. Por tanto, también tenemos la responsabilidad que alguien le tiene que decir al obrero qué tiene que hacer en cada momento. En el contexto biológico, sería quién fabrica las proteínas
que van a ayudar a construir la célula. Pues también es muy famoso y es el DNA. El DNA que está empaquetadito en los cromosomas y estos están dentro del núcleo de la célula. ¿Qué es el DNA? Es algo tan duro como esto. Un montón de letras, una detrás de otra, concretamente alrededor de 3.000 millones de letras, que integran y tienen toda la información que necesitará la célula para construir las proteínas. Y solo hay 4 letras, la C, la G, la T y la A, que en diferente combinatoria forman el ADN. ¿Cómo está estructurado? Pues dentro de toda esta línea de letras, de información, hay pequeñas agrupaciones de letras que contienen las instrucciones para hacer cada proteína. Este grupito de letras que se encarga para hacer una proteína se llama gen. ¿Vale? Y dentro de los genes, que son esta línea de letras y de información, también hay diferentes partes, porque no todas las letras sirven para hacer la proteína, sino que hay regiones separadas. Por tanto, si tenemos un gen, por ejemplo, el de la TPasa5, que es la línea de letras, estas hay las que son de azul clarito y las que son de color lila. Las que llevan la información para hacer la proteína serían las de color lila y estas regiones se llaman exones. Y siempre están intercaladas con intrones. Son letras que están ahí, tienen su función, pero no intervienen directamente en la síntesis de proteínas. Por tanto, lo que la célula va a hacer es sacar los intrones de encima, quedarnos con las letras que están exclusivamente en la zona lila, los exones, y de 3 en 3 la maquinaria va a ir leyendo esta información. Lo que va a hacer es, la primera información que tenemos es CTC, pues la maquinaria va a decir, aquí tengo que poner un aminoácido. Un aminoácido son las unidades estructurales de la proteína. Al continuar leyendo la información, se van a ir añadiendo los aminoácidos que toca, ¿no? Y así toda una línea hasta formar la proteína final. Si nosotros lo ponemos en el contexto de nuestra casa que estamos construyendo, necesitamos un manual de instrucciones que sigue cómo hacer y mantener nuestra casa. Aquí dentro hay un montón de letras, una detrás de otra, que sería toda la información que necesitamos. Y en este caso vamos a coger un gen, que va a ser el FESIMEN, y este gen nos va a permitir construir, bueno, aquí tenemos el ejemplo del gen FESIMEN, ¿no? Que tenemos la información que no nos sirve, que debe ser en otro idioma, que es de color azul, y la información que tenemos que es útil, que es la que está en color lila. Nosotros la agrupamos, esta información de color lila, y pone ara fes bon ciment. ¿Vale? Pues aquí tenemos, se va a fabricar el obrero encargado de hacer el ciment y este lo hará de una manera correcta. Molt bé. Ejemplos de funciones de la proteína, en este caso del obrero. Uno de los ejemplos es reacción enzimática. Lo habréis oído muchas veces y nuestra célula está plagada de reacciones enzimáticas. ¿En qué consiste? Pues, por ejemplo, tenemos unos sustratos, en este caso sería el ciment en pols y el agua, que la proteína que acabamos de sintetizar, el obrero que fa ciment, los va a combinar pues, para fer ciment para construir. Cemento para construir. Ahora me ha salido. Muy bien, ya tenemos una reacción enzimática. En nuestro cuerpo, claro, las cosas son más complicadas como siempre, no lo podían hacer fácil, y tenemos múltiples reacciones, como por ejemplo la que está catalizada por la ATPasa5, que une el ADP con fósforo inorgánico y produce ATP. ¿De acuerdo? En este caso, las proteínas que hacen esta función se llaman enzimas. Bueno, un dato. Gracias a las proteínas que hemos sintetizado y a los sustratos de los que tenemos acceso, esta célula tenemos capacidad de construir. Esta célula que tiene su libro de instrucciones lo va a leer y va a poder construir una célula más. Y esta célula hija, que también va a necesitar reproducirse y construir más células, también necesita unas instrucciones de uso. Por tanto, lo que haremos es duplicar la información del libro para dárselo a la célula hija, que también tenga sus instrucciones y pueda volver a dar más células hija, y así sucesivamente. Bueno, pues como siempre, si nos mandan copiar, alguna vez nos podemos equivocar, ¿no? Tantas letras, alguna se puede equivocar, y de hecho tenemos muchos cambios entre nosotros. Por tanto, si tenemos nuestra información y se duplica, a veces tenemos cambios. Este cambio se va
a dar a la célula hija y a partir de aquí este cambio se va a replicar o copiar exactamente en las células posteriores. Pero ¿qué tipos de cambios hay? ¿Qué tipo de erradas? Si tenemos nuestra frase que construye el obrero, el ara fes bon ciment, aquí todo es normal, el obrero va a funcionar muy bien y va a hacer una casa normal y corriente. Por lo tanto, el fenotipo de la casa, el aspecto que tiene la casa es completamente normal. Si hay un error y, por ejemplo, se cambia la C por una S, si nosotros leemos ara fes bon ciment, la información queda exactamente igual. Por tanto, el obrero aquí la va a interpretar completamente igual, aunque haya un cambio, y continuará haciendo una casa con un fenotipo normal. Si, por ejemplo, hay un error que lo que hace es eliminar al ara, el obrero, al decirle que no tiene que hacer ahora el cemento, que puede esperar un rato, bueno, pues espera un rato, hace la mezcla cuando quiere, al final construye una casa, pero el cemento que se ha pasado un poquito adquiere un color verde. Tenemos una casa bien construida, pero de color verde. Otro cambio, por ejemplo, que sería, en lugar de decir ara fes bon ciment, ara fes mal ciment. En este caso, el obrero hace cemento, pero lo hace de poca calidad. Y lo que al final puede construir con este cemento es una casita. Funciona más o menos como una casa grande, pero no es lo mismo. Tiene menos funciones. En este caso, hay consecuencias sobre el fenotipo, como antes teníamos una casa verde, ahora tenemos una casa con menos habitaciones, en plan casita. Y al final, si nosotros cambiamos, por ejemplo, la C por una P, ara fes bon piment, pues el obrero no va a entender las instrucciones y no va a ser capaz de construir una casa. En los ejemplos de ara fes bon ciment con S y fes bon ciment, a estos cambios se les llaman polimorfismos porque o no cambian la casa en absoluto y queda igual de normal, o por ejemplo, tenemos una casa con paredes verdes, que sería como yo soy moreno, pues alguien es rubio o tiene los ojos azules. Estas características son cambios que tenemos en nuestro DNA que nos definen cómo somos, si no seríamos todos exactamente igual. En cambio, los cambios que tenemos abajo sí que tienen un impacto sobre el fenotipo de manera dañina y aparecen síntomas clínicos. En este caso, los cambios se les llama mutaciones. Y delante de los síntomas clínicos, pues el médico sabe qué puede ser causante de esos síntomas clínicos y sospecha que puede haber una deficiencia, por ejemplo, de compuesto B, D o E. Ahora lo que le toca es decírselo al bioquímico o al científico, y el científico va a hacer una prueba diagnóstica para ver si tenemos deficiencia de B, va a hacer otra prueba diagnóstica para ver si tenemos deficiencia de D y otra prueba diagnóstica para ver si tenemos deficiencia de E. Y en este caso vamos a encontrar una deficiencia bioquímica de E. ¿Y qué es E? Pues por ejemplo, E es una sustancia que necesitamos nosotros para vivir. Y nuestro cuerpo, a partir de unos substratos que vamos a decir A o B, gracias a la acción de una proteína, va a convertirla en C. Y C se va a convertir en E gracias a otra proteína que nosotros fabricamos. Y así al final conseguimos lo que nosotros necesitamos para vivir, que es este compuesto E. En nuestro caso, el científico ha visto que tenemos una deficiencia de E. En nuestro cuerpo hay un montón, esto sería como una reacción enzimática de antes os he explicado, y hay un montón de reacciones enzimáticas, y en este caso es la síntesis de creatina. Pues cuando nosotros, o el bioquímico se da cuenta que hay una deficiencia de creatina, tiene que pensar, ¿a qué puede ser debido? ¿Podría ser debido a que hay un error en las instrucciones que producen la proteína A en el gen AGAT? ¿O que hay un error en el gen que produce la proteína B, que sería la guanidina acetato metiltransferasa? Esto el bioquímico no lo sabe, porque no lee las instrucciones, solo ve la consecuencia, que sería la molécula E. Por tanto, vendría otro científico que se encargaría de decir, bueno, tenemos que leer las letras de estas instrucciones a ver dónde hay el fallo. Lo que haría es secuenciar los genes, que sería lo mismo que leer, y en el caso del gen AGAT encontraría que hay las instrucciones mal escritas, pues tenemos una C en medio de las letras verde que cambia por una G. Y este cambio es el que produciría que la proteína no funcionara y que no tuviéramos E.
En este punto lo que tenemos es un diagnóstico genético. Tenemos mutaciones en el gen AGAT. Y cuando tenemos el diagnóstico genético es el diagnóstico definitivo. En este caso, defecto de arginina, glicina, amidinotransferasa, perdón, hay un error. Hemos llegado al punto de que nuevas técnicas de diagnóstico. Hasta ahora hemos visto que el bioquímico, ante la duda de qué podría ser la deficiencia que tenía el paciente, tenía que probar cada metabolito o cada sustancia con una técnica especial. Por tanto, necesitaba mucha cantidad de muestra, porque tenía que hacer 3 análisis. Y además, claro, requiere mucho tiempo, porque la técnica B la va a hacer en un día, puede que la técnica D y E la tenga que hacer a la mañana siguiente, etcétera, etcétera. ¿Qué mejoras ha habido en esta tecnología? Pues lo que se llama espectrometría de masas en tándem. Lo que permite esta técnica es, delante de la sospecha de una deficiencia B, D o E, es simultáneamente ser capaz de detectar estos 3 compuestos. Por tanto, con una sola técnica puedes hacer y puedes ver si hay deficiencia de estos metabolitos. Por tanto, esto va a requerir mucha menos cantidad de muestra, porque solo se realiza un análisis. Y también vas a ganar en tiempo, porque realmente si solo haces un día ya no tienes que hacer nada más. Si lo ponemos esto en contexto y tenemos un recién nacido que no presenta síntomas clínicos, podemos recoger un poquito de muestra y gracias a la tecnología de Tandem Envases no solamente podríamos mirar si hay deficiencias de B, D o E, sino que empezar a poner posibles deficiencias que se conocen como C, F, G, E, hasta que queramos. Esto lo que nos produciría es un panel de resultados donde en nuestro caso, por ejemplo, se vería que hay una deficiencia de E. Ante esta sospecha, se volvería a pedir muestra del paciente, porque al final lo que se tiene que hacer es confirmar que realmente se trata de una deficiencia de E y el científico ya iría directamente a hacer este test. Encontraríamos que efectivamente hay una deficiencia de E, el científico número 2 se encargaría de leer las instrucciones y llegaríamos al diagnóstico definitivo con la posibilidad muy buena de poder empezar a tratar el paciente antes de que presente síntomas clínicos. Esto evidentemente suena a todo el mundo porque es el cribaje neonatal ampliado. Pues hasta ahora hemos visto que se puede mejorar lo que diríamos la bioquímica, este circulito de aquí. ¿Qué pasa con la genética? ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Sí pasa. Habitualmente, ¿cómo se leen los genes, las instrucciones? Nosotros al científico 2 le han dicho hay una posible deficiencia de creatina en un paciente. El científico sabe que tiene que secuenciar estas 2 hojas y los resultados de cada hoja nos vienen por segmentos. Por tanto, nos vendrá un resultado que es el exón 1 del gen AGAT, que sería las zonas esas codificantes que hacían la proteína. Otro resultado que va a venir es el del exón 2, otro trocito de instrucción, el 3, otro trocito y así sucesivamente hasta que tenemos toda la información del gen. Y no solo con el gen AGAT, sino que también tendrá que hacer lo mismo con el otro gen. Por tanto, es un volumen de trabajo y un volumen de resultados muy importante, separados y que dificultan. Y no solo eso, sino que dependiendo de la deficiencia que nos encontremos, puede que necesitamos secuenciar muchas hojas más, dificultando mucho más el trabajo diagnóstico. En este campo, lo que se han ido desarrollando es lo que se llama paneles génicos, que lo que permiten es, delante de una sospecha de deficiencia de creatina, que tenemos que secuenciar el gen AGAT y GAM, los resultados van a venir todo ello conjuntamente en una hojita, los 2 genes, AGAT y GAM. Por lo tanto, ya no tenemos que ir separando los resultados, sino que vendrán todos de golpe. Eso facilita mucho el trabajo. Y no solamente de un paciente, sino que podemos poner múltiples pacientes en el análisis. Además, no solamente podemos poner más pacientes en el análisis, que incluso podemos poner más genes de los que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, en este ejemplo, podríamos poner los genes de deficiencia o sospecha de deficiencia de coenzima Q, de depresión de DNA mitocondrial o de PDH, en un mismo grupo y tener unos resultados conjuntos y globales, mejorando mucho el resultado. Pero la técnica estrella que últimamente
está en auge, sería lo que se llama secuenciación del exoma. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que presenta clínica, pero que realmente no sabemos aún cuál es la causa de esa enfermedad. Por lo tanto, no sabemos qué gen mirar, qué hoja mirar. Aquí hay un problema. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Si no sabemos qué gen mirar, pues oye, los miramos todos. Pero claro, al mirarlos todos, nos vamos a encontrar con que vamos a encontrar muchos cambios en muchos genes. No solamente el que nos interesa, que sería el que provoca la clínica, o la mutación, sino que también vamos a encontrar esos cambios que nos difieren el uno del otro, los polimorfismos. Por tanto, de todos los cambios que vamos a encontrar, tenemos que ir estudiando uno por uno si ese cambio en ese gen va a producir la clínica o simplemente es una mutación que no hace nada, que no tiene un efecto dañino. Y estas dos técnicas serían un poquito lo que ahora se está llevando. Bueno, aquí es identificar, al final identificar que esa mutación en ese gen produce la clínica del paciente, identificarla con una nueva enfermedad y poder beneficiar a otros pacientes de este hallazgo. Y con esto un poquito así para que veáis, sin entrar mucho en técnica y en palabras difíciles, que a mí no me gustan tampoco, pues han sido las dos técnicas de estrella que han ido surgiendo estos últimos días. Gracias. Muchas gracias, Aleix, por esta presentación tan didáctica, tan bien explicada. Podríamos hacer, si queréis, un turno de preguntas después de la intervención de cada ponente. Vamos a ir pasando los micrófonos. Si alguien tiene preguntas, levanta la mano y vamos